En las tierras áridas de San Luis Potosí, donde los caminos reales de la Nueva España aún susurran historias de viajeros, mulas, riquezas olvidadas, un hombre corriente se topa con un destino extraordinario. Bajo el sol abrasador, en un terreno que parecía no guardar más que polvo y recuerdos, un descubrimiento imposible cambia vidas para siempre, desenterrando por casualidad y guiado, tal vez, por algo más grande que la suerte. Acompáñanos en un relato de sacrificio, redención y generosidad, donde el brillo del oro y la plata iluminan no solo fortunas, sino almas. Prepárate para un viaje al pasado que transforma el futuro. Aquí esta gran historia. Don Felipe Morales era un hombre de manos callosas y mirada cansada, pero con un corazón que nunca se rindió. Nacido en un pueblo humilde de San Luis Potosí, creció viendo a su padre conducir camiones de carga por los caminos polvorientos de la región. La vida no fue amable con Felipe. Perdió a sus padres muy joven y a los 20 años ya trabajaba de sol a sol para mantener a su hermana menor, Sofía, quien soñaba con ser maestra. Pero el destino golpeó duro cuando a los 30 años Sofía fue diagnosticada con cáncer. Las facturas médicas agotaron los ahorros de Felipe, quien con tenacidad comenzó a construir un negocio de transporte. Pero cuando tenía 40 años, Felipe era dueño de una pequeña flotilla de 5 camiones, un logro que parecería imposible para alguien que empezó como ayudante de mecánico. Pero la enfermedad de Sofía empeoró y los tratamientos experimentales que podían salvarla costaban una fortuna. Felipe, agotado pero determinado, seguía adelante, siempre con un humor profundo por los perros callejeros que alimentaba en su taller. Son más leales que muchas personas, solía decir. En el 2015, buscando un lugar para construir una casa para su familia, don Felipe compró un terreno en las afueras de San Luis Potosí. Era un rancho viejo, parte de un antiguo camino real usado en la época colonial para transportar plata y oro desde las minas. El terreno había pertenecido a un político local, don Ernesto Salazar, un hombre excéntrico que construyó ahí su casa de campo en los años 70. Tras su muerte, sus hijos Rodrigo y Gabriela vendieron el terreno al mejor postor, sin imaginar lo que escondía. Rodrigo Salazar, de 45 años, era un abogado ambicioso pero distante, siempre más interesado en sus negocios en la Ciudad de México que en las historias de su padre. Gabriela, de 42 años, era lo opuesto, sensible, nostálgica, pero resignada a dejar atrás el rancho que su padre amaba. Don Ernesto, según contaban, era un hombre obsesionado con la historia de San Luis Potosí, convencido de que los caminos reales escondían secretos. Aquí pasó de todo: bandidos, mineros, revolucionarios, él decía, pero nadie le tomaba en serio. Cuando don Ernesto murió, Rodrigo y Gabriela decidieron vender el rancho. No tiene sentido quedarnos con un montón de tierra seca, dijo Rodrigo en una reunión familiar, revisando papeles en su oficina. Gabriela, con un nudo en la garganta, respondió: papá amaba ese lugar, decía que había algo especial en él. Historias, Gaby, solo historias, replicó Rodrigo, firmando el contrato de venta. El rancho pasó a manos de don Felipe, quien vio en el terreno la oportunidad de construir una casa con una alberca para sus sobrinos, un lugar donde su familia pudiera reunirse. Es cuando en la primavera de ese año Felipe contrató a 4 trabajadores para comenzar la construcción de una alberca. Juan, un operador de retroexcavadora de 35 años con un humor contagioso. María, una ingeniera civil de 28 años, meticulosa y apasionada por su trabajo. Pedro, un albañil de 50 años, callado, pero con una intuición casi sobrenatural para los detalles. Y Luis, un joven de tan solo 22 años, aprendiz y lleno de energía.
El equipo trabajaba bajo el sol abrasador, con el zumbido de la retroexcavadora, rompiendo el silencio del rancho. Don Felipe, supervisando desde una silla plegable, soñaba con ver a sus sobrinos nadando en esa gran alberca. Pero al tercer día todo les cambiaría. Juan, manejando la retroexcavadora, sintió un golpe extraño al escarbar a 3 metros de profundidad. «Algo está raro aquí», gritó, apagando la máquina. María se acercó, revisando la tierra removida. «Es como si hubiera madera, pero está podrida». Pedro con su pico comenzó a escarbar con mucho cuidado. De pronto, un crujido resonó y un barril de madera casi deshecho por el tiempo se rompió, dejando caer una cascada de monedas de oro y plata. El equipo se quedó helado. Don Felipe, alertado por los gritos, corrió al lugar inmediatamente. «¡Santo Dios!», murmuró arrodillándose junto al hoyo. Y un segundo barril igualmente frágil apareció al lado del primero. Cada uno de unos 5 litros estaba lleno hasta el borde de monedas coloniales, reales de plata y escudos de oro, acuñados en los años de 1820. Pero lo más extraño estaba entre las monedas. Huesos de mula y caballo, como si los barriles hubieran sido enterrados junto a un animal de carga. Las monedas, según un amigo experto, eran parte de un cargamento perdido en el Camino Real, posiblemente escondido durante un asalto o una revuelta en la época colonial. Los huesos sugerían que una mula o caballo cargado con el tesoro fue sacrificado o murió en el lugar y los barriles fueron enterrados para ocultarlo. Felipe, abrumado, no podía creer su suerte, pero también sentía una extraña conexión con el rancho. Una noche, mientras revisaba las monedas en su taller, tuvo un sueño muy vivido. Un hombre con sombrero de ala ancha, montado en una mula, lo miraba desde la distancia señalando el suelo. Al despertar, don Felipe, aunque no era supersticioso, sintió que el tesoro no era solo un golpe de suerte. María, fascinada por la historia, investigó en archivos locales y descubrió una leyenda. Que en el siglo XVIII un cargamento de oro y plata destinado a la corona española desapareció en el Camino Real, cerca de donde ahora estaba ese rancho. Algunos decían que un bandido los escondió, otros que un minero rico lo enterró para protegerlo de los insurgentes. «¿Y si tu rancho era el escondite perfecto?», dijo María a Felipe, mostrando un mapa antiguo. Don Felipe con una sonrisa respondió: «O tal vez alguien quiso que lo encontráramos ahora». El valor del tesoro, tasado en muchos millones de pesos, transformó la vida de don Felipe, pero fiel a su naturaleza, decidió usar la fortuna para algo más grande que él. Primero, pagó el tratamiento experimental que salvó la vida de Sofía, quien tras años de lucha comenzó a recuperarse. Luego, cumpliendo un sueño de toda su vida, Felipe también fundó 5 refugios para perros abandonados en San Luis Potosí, cada uno equipado con veterinarios y espacio para cientos de animales, y un sistema de adopción responsable. A los trabajadores que descubrieron el tesoro, Juan, María, Pedro y Luis, les dio una generosa recompensa, suficiente para que cada uno persiguiera sus sueños. Juan abrió un taller mecánico, María pagó sus estudios de posgrado, Pedro compró una casa para su familia y Luis inició su propio negocio de construcción. Rodrigo y Gabriela, al enterarse del hallazgo, visitaron al rancho. Gabriela, con lágrimas en los ojos, abrazó a don Felipe. «Papá estaría feliz. Siempre dijo que este lugar guardaba algo especial». Rodrigo, más reservado, añadió: «Hiciste algo bueno con esto, don Felipe. No todos lo harían». En un rancho olvidado de San Luis Potosí, donde los caminos reales aún guardan ecos de la historia, 2 barriles de monedas de oro y plata salieron a la luz, como un regalo del pasado. Pero esta no es solo una historia de un tesoro, sino de un hombre que contra todo pronóstico convirtió la riqueza en esperanza. Don Felipe Morales no solo encontró oro, sino un propósito: salvar a su hermana,
dar hogar a los olvidados y demostrar que el verdadero tesoro es el que lo comparte. Bajo el sol de San Luis Potosí, los huesos de una mula y el brillo de las monedas susurran una verdad eterna. A veces, el destino entierra sus regalos donde menos los esperamos, esperando a alguien lo bastante valiente para desenterrarlos. Hasta aquí esta gran historia real. Si te ha gustado, por favor, regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestra nueva página llamada La Brújula del Tesoro, donde encontrarás más contenido como este. Muchas gracias. Hasta pronto.